Bueno, mis niños bellos, ya como les decía, vamos a continuar con la clasificación o los tipos de matrices, porque los llaman clasificación o los llaman tipos de matrices, pero significan lo mismo, ¿no? En el lenguaje matemático. El día de ayer creo que habíamos visto 5, si mal no recuerdo, y vamos a ver la matriz número 6. La matriz número 6, como les decía, aparece en el libro de la vespertina, que se llama matriz columna. Primero, ustedes saben que yo siempre les digo mis conceptos y después leemos los conceptos del libro. A veces son iguales, a veces son un poquito diferentes, pero yo trato de que ustedes lo entiendan de la mejor manera posible en el lenguaje coloquial. Entonces, este tipo de matriz es la matriz columna o también a esta se le llama matriz vector. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este tipo de matriz. ¿En qué consiste este tipo de matriz? Una matriz se dice que es matriz columna si tiene específicamente, déjenme un momentito que tengo activado el WhatsApp aquí, entonces lo voy a desactivar porque si no me mandan mensajes y me llegan. Entonces sale eso en la grabación. Entonces aquí nosotros tenemos la matriz columnas, como les decía, tiene que tener una única columna, no importa el número de filas que tenga. El orden de esta matriz columna es de orden m por 1. Quiere decir que m significa el número de filas, que puede ser cualquier valor numérico, y 1 va a representar el número de columna. Es decir, que la columna de esta matriz debe ser siempre 1. Si vemos un ejemplo, nos vamos a ir al ejemplo siguiente. Si yo tengo A sub 11, aquí tengo A sub 21, aquí tengo A sub 31 y aquí tengo A sub 41, yo no estoy transgrediendo lo que me dicen que es una matriz columna, porque, a ver, mis niños bellos, ¿cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene? Uno. Una. Filas. ¿Cuántas filitas tiene? Una. Una. Y las filas son horizontales. ¿Cuántas tiene? 4. 4, muy bien. Entonces una matriz, 4, muy bien. Y columnas tiene 1. Vean que sí se cumple la definición. Muy bien. Mis niños, si ven que yo copio algún numerito que no va, me dicen, este es el elemento que está en la primera fila y en la primera columna. Este de aquí es el elemento que está en la segunda fila, primera columna. Este en la tercera fila, primera columna, está bien. Y este en la fila número 4, columna número 1. Entonces ya yo puedo decir con toda propiedad que sí, efectivamente esto está bien. Es una matriz columna. Si voy en forma de números, la forma numérica, a mí me pueden decir, está pasando el camión de la basura, si escuchan alguna bulla. Entonces, si ven esto así, de esta manera, ustedes pueden decir con toda propiedad que esta de aquí va a ser o va a representar también una matriz, fila o columna. ¿Cómo se llama este tipo de matriz? ¿Columna o fila? ¿Cómo? Columna. Columna. ¿Por qué? Porque tiene ¿cuántas filas? 3. Ajá. ¿Y cuántas columnas? 1. 1. Muy bien, entonces estas son denominadas matriz columna. Ojo, en este libro no sale la matriz fila, pero la matriz filas también existe. Y ya les voy a decir cuál es esa matriz. Entonces ya aquí nosotros tenemos la primera matriz de las que estamos viendo el día de hoy, que en realidad es la matriz número 6. Y vamos a ver la matriz número 7. La matriz número 7 es todo lo contrario. Va a ser, a esta matriz, se me olvidaba decirle, también le llaman vector. Ella les denomina matriz columna o vector. Vamos a ver qué dice aquí la definición. Es una matriz que se compone por 2 o más filas y una sola columna. Se conoce como matriz columna o matriz vector y es de orden m por 1. Lo mismo que yo les dije, prácticamente. Esta de aquí no le voy a leer del libro la definición porque esta no está en el libro. Pero esta es un tipo de matriz que se llama matriz fila. Si la matriz columna se caracterizaba por tener una sola columna, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la característica de la matriz fila? Que tiene, ¿qué? Que tiene
¿Qué? A ver, mis niños bellos. Una ¿Cómo? única fila. Miren, si yo digo que esto es A sub 11, A sub 12 y A sub 13, yo estoy diciendo que están en la primera fila todos, pero en la columna 1, 2 y 3. Entonces, cuando esto le ocurra, cuando usted vea esto en el ejercicio, usted puede decir con toda propiedad que esta matriz va a representarle una matriz fila. ¿Cuál es una matriz fila? Es aquella que tiene, ¿verdad? Cualquier cantidad de columnas, pero una única fila. Y el orden de ella es 1 por n. Quiere decir que 1 siempre va a ser la fila, pero n va a ser cualquier cantidad. ¿Cómo sería esa definición? Nosotros podemos decir esto de aquí. Si yo tengo 1, 2 y 3, o puede ser otros valores. Vamos a cambiar porque después ustedes piensan que es en orden. Puede ser 1, 2, 4. Esta es una matriz fila. ¿Por qué es una matriz fila, mis niños bellos? ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene? 1, 1, Una. ¿Y cuántas columnas tiene? 3, 3, Exacto. Entonces una matriz columna de orden 1 por 3. Una matriz fila, perdón, de orden 1 por 3. Vean la diferencia. La columna era que tenía que tener una única columna. En la fila tiene que tener una única fila. Y esa no está aquí, por supuesto, pues no se la voy a leer por esa razón. Dice el otro tipo de matriz, que ese tipo de matriz, si aparece aquí, es la matriz rectangular. ¿Qué creen ustedes que es una matriz rectangular? ¿Qué creen ustedes? es como de las figuras geométricas. Ah, una figura geométrica. Bueno, mis niños hermosos, les explico qué es una matriz rectangular. Aquí voy a hacer la número 8. Miren, las matrices rectangulares, mis niños, son aquellas matrices que tienen que tener distintos números de filas que de columnas. No pueden ser los mismos. A ellas se les van a denominar matriz rectangular. No puede tener el mismo número de filas que de columnas. Esa es la única condición. No importa cuál sea el número de filas, no importa cuál sea el número de columnas, lo que no debe ocurrir es rectangular. Déjenme escribir bien esto. Lo que no puede ocurrir es que sean iguales. Miss, en lenguaje coloquial, ¿qué es eso? Bueno, ya vamos a ver. Si yo tengo una matriz, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uy, no hice la definición. Bueno, aquí al ladito le voy a hacer la definición. Se me olvidó hacerle la definición. Aquí yo voy a colocar, o aquí yo voy a observar, ¿verdad? Que hay cuántas filas. ¿Cuántas filas hay aquí? Déjenme colocar bien estos números. ¿Cuántas filas hay aquí? ¿Filas? 3, 3 y columnas. 2, 2, Entonces, ¿qué pasa? Que es rectangular, porque las filas son 3 y las columnas son 2. Nunca pueden ser iguales. Si a mí me da aquí 3 por 3, esto no puede ser rectangular porque tienen que tener distintos números de filas que de columnas. No importa cuál sea el valor. Si la vemos en la definición es esta con las letritas, que yo siempre lo coloco. Aquí sería A sub 11, aquí sería A sub 12, aquí sería A sub 21, A sub 22, aquí sería A sub 31 y A sub 32. Esta matriz, bueno, yo puedo decir con toda propiedad que es una matriz rectangular. ¿Por qué puedo decir que es una matriz rectangular? Porque cumple la condición que tiene 3 filas, pero solo tiene 2 columnas. Me puede preguntar algún estudiante con mucha ocurrencia, ¿a mí siempre tienen que ser de orden 3 por 2? No. Puede ser una matriz de orden 2 por 3, puede ser una matriz de orden 4 por 3, puede ser una matriz de cualquier orden. Lo que debe importar aquí es que el número de filas no sea igual al número de columnas. Eso es lo que debe importar. ¿Ok? Este sería el séptimo tipo de matriz. Vamos a ver la matriz número 8, que tampoco aparecía en su libro. Esta matriz es todo lo contrario a la matriz, vamos a hacerla aquí arriba, es todo lo contrario a la matriz rectangular. Es la matriz cuadrada.
¿Qué es una matriz cuadrada? Es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas. Tiene que tener el mismo número de filas que de columnas, si no, no es denominada una matriz cuadrada, ¿ok? Entonces, esta matriz cuadrada, como les decía, tiene que tener el mismo número de filas que de columnas. No importa, mis niños bellos, si es 2 por 2, si es 3 por 3, si es 4 por 4. Lo importante es que coincida que el número de filas sea igual al número de columnas. Si nos vamos a la definición, vamos a hacer la de 3 por 3, ¿no? Aquí sería A sub 11, A sub 12, aquí sería A sub 13, aquí sería A sub 21, A sub 22 y A sub 23. Aquí sería A sub 31, A sub 32 y aquí sería A sub 33. Entonces yo puedo decir con toda propiedad que esta es una matriz cuadrada, porque ¿cuántas filas tiene? A ver, mis niños, ¿cuántas filas tiene? Como 3 filas y 3 columnas. Exacto, cuando esto tiene 3 filas y 3 columnas, yo puedo decir que es una matriz cuadrada. No importa cuál sea el orden. Puede ser, como les decía, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, lo que sea, o 5 Y por sería 5. 11 por 11. También es una matriz cuadrada porque es el número de filas igual al número de columnas. Eso es lo que debe ocurrir. ¿Ok? Aunque no le voy a dar una matriz tan alta. 11 por 11, no terminan de resolver nunca. Sería 121. Ajá, ajá, pero no se multiplica, simplemente se deja expresado como una matriz, lo que me está preguntando, 11 por 11. Y la podemos clasificar en una matriz cuadrada, porque tiene el mismo número de filas que de columnas. Vamos a hacer un ejercicio aquí para ver qué es una matriz cuadrada. Lo voy a hacer con solo poquitos elementos, ¿ya? Vamos a hacerlo con 2. Aquí sería 3, 5, 4 y 8. ¿Ok? Esta también es una matriz cuadrada. ¿Por qué es una matriz cuadrada esta de aquí, mis niños? ¿Cuántas filas tiene? Todos ¿Y cuántas columnas tiene? 2. Entonces es una matriz cuadrada porque el número de filas es igual al número de columnas. Muy bien. Esa es la definición de las matrices cuadradas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Hemos visto 8 matrices. Voy a leerle la definición de la matriz rectangular y la matriz cuadrada de acuerdo al libro, ¿no? El libro dice que una matriz rectangular es una matriz que tiene distinto número de filas que de columnas y es de orden M por N. Eso no importa. Puede ser el orden que sea, por eso no le coloqué ese orden M por N. Puede ser cualquiera, lo que debe coincidir es que tengan distintos números de filas que de columnas. Y la matriz cuadrada es una matriz que tiene el número de filas igual al número de columnas. ¿Ok? Siendo, aquí sí lo dice, siendo M igual a N. ¿Sí? Yo les decía que tiene que ser iguales. Perfecto. La matriz traspuesta ya la vimos y la matriz nula también la vimos. Pregunto yo si vimos nosotros la matriz diagonal. Si no la vimos, me avisan para verla. Matriz, ¿sí la vieron? La matriz diagonal. Sí, mi. Perfecto. ¿Y la matriz identidad? Esa no, mi. Bueno, No. vamos a ver esa, ¿ya? Aquí vamos a tener la matriz identidad. ¿Se acuerdan que nosotros el día de ayer vimos una matriz que se llamaba matriz diagonal? Esta matriz identidad es una variación de la matriz diagonal, pero con una leve diferencia. Y ya aquí vamos a establecer unos criterios matemáticos que es importante que ustedes sepan. ¿Qué es una matriz identidad, mis niños hermosos? Es una matriz que todos sus elementos son 0, excepto la diagonal principal. Pero la diagonal principal, sus elementos tienen que ser 1, todos. En la matriz diagonal que vimos en la clase pasada, los elementos pueden ser cualquier valor numérico de la diagonal, ¿cierto? Pero aquí no, aquí tienen que ser 1. Entonces, esta matriz identidad yo la llamo como una variación de la matriz diagonal. Es decir, que una matriz identidad siempre es diagonal. Siempre, ¿por qué no? Pero una matriz diagonal siempre no es identidad, porque la diagonal es cualquier valor numérico, mientras que la identidad tiene que tener todos los valores de la diagonal principal 1.
Entonces vamos a ver cómo sería eso. Se dice que se trabaja con matrices cuadradas, ¿ok? Entonces aquí sería, vamos a ver, esta de aquí. Si yo tengo 1, aquí tengo 0, aquí tengo 0 y aquí tengo 1, la diagonal principal, y yo les hablo mucho de la diagonal principal. ¿Por qué yo hablo de la diagonal principal, mientras que los libros no hablan de la diagonal principal, sino que dicen diagonal? Por lo siguiente, cuando nosotros hablamos de diagonales en una matriz, van a haber dos diagonales, mis niños bellos. La diagonal esta de aquí va a ser la diagonal principal y la diagonal de aquí va a ser la diagonal secundaria. Si yo les digo diagonal y no les especifico cuál, entonces yo estoy cometiendo un error matemático. Entonces tiene que ser esta diagonal principal, todos los elementos 1, y el resto debe ser 0. Vamos a ver otro ejemplito. Si tenemos una de orden 3 por 3, si es de 3 por 3, debe ser de esta manera. ¿Ok? Vamos a hacer este de orden 3 por 3. La diagonal principal, como les decía, todos sus elementos deben ser, en todo caso, 0. Se me había olvidado decirles algo, mis niños. Las matrices a veces se ponen así como yo las coloco, o a veces la meten dentro de paréntesis. En vez de ser así, es un paréntesis. Es lo mismo, por si acaso. La diferencia es que cada profesor le da su denotación. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces ustedes ven en internet y pueden salirle como paréntesis y dicen, uy, la misma los da distinto. Es porque cada profesor le da su denotación, la que les parezca mejor. Miren, vean, la diagonal principal toda es 1. Por eso le hablo de diagonal principal. Si yo le hablara de diagonal solamente, esta no es 1, todos los elementos no son 1, ¿verdad? Ahí hay 0, 1 y 0. Entonces no puede Todo es ocurrir diferente. eso. Tiene que ser la diagonal principal, todos 1. Y el resto de los elementos tiene que ser 0. Entonces ya vimos la matriz columna, la matriz fila, vimos la matriz rectangular, la matriz cuadrada, la matriz identidad. Vimos varias matrices de su libro, como fue la matriz ecuación, para hacer un refuerzo de lo que ya hemos visto. Vimos la matriz transpuesta, vimos las matrices iguales, vimos cuál tipo más de matrices vimos, la diagonal, Y la matriz nula. y la nula. Esos son los tipos de matrices que nosotros vimos en su libro. ¿Ok? Si van surgiendo otros tipos de matrices, yo les voy diciendo qué tipos de matrices nos faltarían, ¿no? Porque pueden que vayan surgiendo otros tipos de matrices que sean interesantes. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, esto es con respecto a las matrices. Ahora vamos a hacer un breve repaso. Cuando yo hablo de matrices cuadradas, y fíjense que voy a utilizar el mismo color, son aquellas que tienen el mismo número de filas que de columnas. Y esto da origen a algo que nosotros llamamos en matemática determinantes. ¿Qué es un determinante? Es una expresión matemática que surge de las matrices cuadradas. Es decir, si tiene orden 2 por 2, va a haber un determinante de segundo orden, y si tiene orden 3 por 3, va a haber un determinante de tercer orden. Si es 4 por 4, el determinante será de cuarto orden, y así sucesivamente. Pero en matemática simplemente se utilizan los determinantes de orden 2 por 2, que esto se llama segundo orden, y los determinantes de orden 3 por 3, que a esto se le llama determinantes de tercer orden. ¿Ok? Y estos dos son los más utilizados porque hay fórmulas para resolver. Los otros hay que trabajar un poco más. Entonces vamos a dar un breve repaso de lo que sería el determinante de segundo orden, y si nos alcanza el tiempo, que creo que no, vamos a colocar un determinante de orden 3 por 3 o de tercer orden. En este caso, esto ya lo habíamos visto en el video anterior, pero como esto fue lo que ya yo expliqué y lo que ya les dije que pasó, por eso lo voy a reforzar de nuevo, porque esto ya se había explicado, el determinante de orden 2 por 2. Fíjense, este determinante es de orden 2 por 2 porque tiene dos filas y dos columnas, sencillamente por eso.
Entonces aquí vamos a tener un A sub 11, A sub 12, aquí tenemos un A sub 21 y un A sub 22. ¿Ok? Es de segundo orden, como les decía, tiene 2 filas y 2 columnas. Recuerden que el primer subíndice es la fila y el segundo es la columna. Si yo tengo el elemento A sub 11, pertenece a la primera fila y a la primera columna. El elemento A sub 12 pertenece a la primera fila, pero a la columna 2. El elemento A sub 21 pertenece a la fila número 2, pero a la columna 1, y efectivamente lo vemos. Y el A sub 22 pertenece a la segunda fila y a la segunda columna. Entonces, estos son denominados determinantes de segundo orden. ¿De dónde parten estos? De la matriz cuadrada, de orden 2 por 2. Entonces, aquí hay una fórmula para hallarlo, y es la fórmula de las diagonales. ¿Qué es eso, mis? Bueno, yo voy a agarrar la diagonal principal. ¿Quién es mi diagonal principal? La que está aquí, ¿no? Que se la voy a... Espere que estoy tratando de cambiar el color, ya lo cambié. Esta de aquí es la diagonal principal. La diagonal principal multiplicamos sus elementos, es decir, A sub 11 por A sub 22. Esa es la fórmula para un determinante de segundo orden. Y el otro, Miss, ¿qué es? Bueno, la diagonal secundaria. ¿Quién va a ser la diagonal secundaria? Esa es A sub 22. Ajá, ya lo voy a colocar, mi amor. Sí, coloqué un 12. No sé por qué coloqué ese 12. Ya lo voy a colocar, hijito, gracias. Aquí es 22. Gracias, hijito. Es que entre tantas letras se puede confundir. ¿Ok? Entonces la diagonal secundaria se la restamos la multiplicación. Perfecto. Yo voy a restar la multiplicación de esa diagonal secundaria, que yo la meto dentro del paréntesis. En el libro sale fuera del paréntesis. No hay ningún problema, es lo mismo. Aquí sería A sub 12 por A sub 21. Y en algunos libros, como les decía, sale al revés. Sale A sub 11 por A sub 22 y aquí le cambian el orden. Aquí colocan A sub 21 por A sub 12. Pero como el orden de los factores no altera el producto, pues yo no me veo alterado. Déjenme colocar esto bien. Pues yo no me veo alterado si me colocan primero A sub 12 y después A sub 21. Eso carece de importancia, porque el orden de los factores no altera el producto en la multiplicación. Entonces así de estas dos maneras le va a aparecer. Y después de aquí, pues nosotros para resolver este determinante simplemente utilizamos la fórmula, más nada, o lo hacemos mentalmente. Si aquí hay un 5 y aquí es un 2, multiplico 5 por 2 y lo coloco directamente. Si aquí hay un 3 y un 4, yo multiplico 3 por 4, que es 12, y después ese 12 lo multiplico por el menos de afuera. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase porque ya me di cuenta que se nos terminó el tiempo. ¿Ok? La de tercer orden es también con una fórmula, mis niños bellos, pero sí hay una fórmula y hay Sí, procedimientos. pero a veces cambia negativo y positivo en el tercer orden. En el tercer orden depende el método que utilices, pero ¿Cómo resume? siempre es la diagonal principal con todos sus elementos por arriba y por debajo, y los que están contrarios sumándose, menos la diagonal secundaria con los mismos elementos que están por abajo con el de la punta contraria, y los que están por arriba con el de su punta contraria, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, y es lo mismo. La diferencia es que es de tercer orden. Siempre los de la diagonal principal son sumados y le vamos a restar los de la diagonal secundaria. Siempre es ese proceso. Tómenle allí captura, mis niños, que ya me pasé un minutito. ¿Listo? Bueno, mis niños hermosos, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, pórtense bien y que Dios los bendiga. Chao, mis niños bellos, cuídense. Yo mismo. Chao, mis niños. Chao, mis niños, cuídense mucho. Chao. Chao, 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 chicos, Chao, bye. mi Verónica, cuídense. Chao, mi. Chao, mis niños.